Uno de los proyectos que tiene como principal bandera en estos momentos el gobierno es la denominada reforma laboral, que la presenta como modernización. Eh, Está en loop la historia argentina, están, y de este tipo de gobiernos que en algún punto hasta llama la atención, pero bueno, igual estamos acá para tratar de explicarlo. No va a servir para nada. Entonces llegamos al final, Bueno, para nada de acuerdo al objetivo inicial que había planteado, que es la de generación de empleo. Bueno, todo eso no va, no es otra historia que ahora yo te voy a contar por qué hay esa insistencia siempre vinculada con la reforma laboral en los 90, con Macri y ahora también. Eh, y además esos discursos que se repiten, esa narrativa que se repite, vinculado que sí, porque si no las empresas no toman trabajadores, y por las indemnizaciones, y por los juicios laborales. La verdad que son todas falacias. Son todas falacias, sabe que es difícil que muchos lo crean porque todos dicen, no, bueno, Alfredo lo dice porque no se lo banca a Milei. Es verdad, no me lo banco Milei, pero la verdad que la evidencia muestra que no es así. La generación de empleo, a ver, vamos a hacer la pregunta que es bien básica. ¿En qué momento en un país se genera empleo? Cuando hay más demanda, cuando hay riqueza, cuando hay crecimiento. Cuando hay Claro. crecimiento económico, digamos. Y la legislación acompaña, puede estar mejor, peor, protege a uno, pero se demostró y la verdad hasta lo dicen los que detestaron el ciclo del kirchnerismo, que en el primer gobierno de kirchnerista, o sea, con Néstor, y el segundo con Cristina, con menos intensidad en el tercero, que sería el segundo de Cristina, digamos, se crearon miles y miles y miles de puestos de trabajo, con una legislación que, al revés, se fueron incorporando derechos a partir de un trabajo extraordinario de Héctor Recalde, abogado laboralista, diputado nacional, un experto histórico, que falleció, me parece que falleció a principios de este año o a fin del año pasado, el padre de Mariano Recalde, ¿no? Entonces se generaron, se mejoró la legislación laboral, se mejoró la legislación. Es mentira que no hubo ningún cambio en la legislación laboral. Hay sectores que adaptaron el contrato de trabajo, o sea, los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, en el sector automotor, en el sector petrolero. O sea que hay esto, viste, que te dicen, pero están los convenios, la ley de 1975, hubo modificaciones. O sea que esta idea de, bueno, va a generar empleo es mentira. Y entonces, bueno, obviamente que todo lo que avanza es contra derechos de los trabajadores, vinculados con la indemnización, vinculados con las vacaciones, las condiciones de trabajo, lo del banco de horas, o sea, la sobreexplotación de los trabajadores. Simplemente hago una referencia que es escandalosa. Me imagino que no va a salir, quiero pensar que no va a salir lo que es el FAL, este fondo de para las indemnizaciones, ¿no? ¿Por qué? Asistencia laboral. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad va a conformarse ese fondo para pagar indemnizaciones con un 3% del aporte de las empresas que hacen al sistema previsional, entonces al sistema de seguridad social. Entonces no va a ir al sistema de seguridad social, sino que va a ir a este fondo, una suerte, entre comillas, a FJP, porque lo van a manejar el sector operador, el sector financiero, banco, compañía de seguro. Entonces va a desfinanciar el sistema de seguridad social, o sea, el sistema previsional. O sea que las indemnizaciones, vos fíjate el absurdo de este proyecto de Sturzenegger y Caputo para darle negocio a sus amigos en el sistema financiero, Sturzenegger porque no entienden cómo funciona el mercado laboral, digamos, es un obtuso ideológico. Las indemnizaciones, hay un riesgo empresarial. ¿A dónde va a pasar? El Estado
O sea, el Estado va a pagar las indemnizaciones de trabajadores despedidos por el sector privado. Un absurdo. A lo que se le suma que va a ser un agujero en las cuentas del sistema previsional, el que ya está muy estresado. Pero además apunta en el mediano y largo plazo a que estalle todo por los aires, porque es la misma lógica que se aplicó cuando se privatizó el sistema previsional con el tema de las AFJP, porque el Estado, o sea, el sistema de seguridad social, o sea, las cuentas fiscales perdieron recursos porque se desviaron hacia las FJP, o sea, banco, compañía de seguros, sociedad de bolsa. Y acá lo mismo. Entonces, es cierto que el porcentaje era más elevado de las FJP, pero acá una situación fiscal todavía más tensa, además, una situación de mayor estrés, le sacan ese 3%. O sea, ¿qué es lo que plantea? Un ajuste aún más draconiano que va a ser imposible sostener a futuro, o si no, simplemente estalla. Además, se muestra nuevamente, digamos, que es un gobierno y es un Milei especialista en distorsionar, en mentir permanentemente. Viste que salió y dice, bueno, no se le puede dar aumento a los jubilados porque en el proyecto de ley no está cómo se financia. Lo mismo con el tema de los discapacitados. No se le da el programa de mejora del presupuesto porque no se sabe cómo se financia. Y acá desfinancian directamente. Desfinancian el sistema. Bueno, dado este contexto, bueno, a ver, ¿por qué banco la reforma laboral? Entonces hay un tema, tiene 3 componentes conceptuales. Uno está vinculado con el mundo del trabajo, otro está vinculado con el mundo, si quieren, sindical, organización de los trabajadores, y tercero, en lo político. El primero, vinculado con el mundo laboral, claramente esta reforma laboral apunta al disciplinamiento de los trabajadores. Disciplinarlos. Es decir, ¿saben qué? Tienen que aceptar lo que tienen, si no, quedan fuera del sistema, o sea, fuera del mercado laboral. Acepten trabajar 12 horas por día y por ahí al día siguiente trabajás 4. O en el mismo día trabajás 6, después dice, che, mirá, acá bajaron las ventas. Claro. Y entonces acá ahora no trabajás, entonces te tenés que ir, pero volvé dentro de 2 horas porque ahí se incrementa. Lo que estoy diciendo parece que fuese teórico, esto lo aplica supermercados en Chile. Entonces o por ejemplo, vacaciones. No, en el verano no. Vemos. Cuando la empresa quiere. Cuando yo quiera. La obligación dice que cada 3 años tienen que dar el verano. Nadie piensa en que tal vez tengas hijos. Bueno, y que o sea, ahí los disciplinas. Claro. El tema es disciplinar a los trabajadores. Tampoco podés hacer asambleas, tenés que pedir. No, es el tema, el disciplinamiento. Sí. Y sos dueño del tiempo del trabajador. O sea, todo, es una locura. Todo. Como directamente el tiempo, yo decido tu vida, tus tiempos, tu organización, hasta familiar, ¿no? Digo, claro, exacto. O sea, primero, disciplinamiento de los trabajadores. Después están las herramientas. Yo estoy diciendo cuál es el objetivo. Segundo, vinculado con, si quieren, la distribución del poder en la Argentina, es el tema de debilitar la organización gremial de los trabajadores, o sea, los sindicatos. Debilitarlos hasta una instancia de que casi no tengan ningún tipo de poder, de relevancia, de negociación, nada. O sea, sacar, retirar y hasta eliminar un factor de poder dentro de la organización de la sociedad. O sea, a los sindicatos, vinculados con la destrucción de esa organización gremial de los trabajadores, que no es solamente la negociación, digamos, cualquiera que conozca, y yo por eso digo que desconocen, digamos, un gremio, más allá de críticas que pueda haber sobre dirigentes sindicales, lo que son, eso está claro. Yo estoy hablando sobre lo que es el concepto institucional de un gremio. Un gremio, además de la defensa en la negociación paritaria, está en el gremio tenés la cobertura de salud. Claro. En el gremio tenés esparcimiento, o sea, el ocio y entretenimiento que los trabajadores lo pueden tener, bueno, cuando tienen sus clubes, sus quintas, ¿no? Tiene el turismo.
Claro. El turismo gremial, donde dice, bueno, pero pueden veranear pero pueden ir a la costa. Bueno, tienen el turismo. Tienen la asistencia cuando yo dije de salud, pero también, por ejemplo, de los nacimientos. Cuando Claro. le dan al Moisés, bueno, o sea, dar ese tipo de protección, cobertura, beneficio. Cuando arrancan las clases. Cuando arrancan las clases. Sepelio. Claro. También. Digamos, o sea, es una organización gremial de los trabajadores, una organización, pero integral del trabajador, con el aporte de los trabajadores, porque hay un aporte de los trabajadores. Ese es el modelo. Después hay desvíos, no me caigan encima porque lo sé. Hay desvíos, hay dirigentes sindicales que son empresarios, hay dirigentes sindicales que son entreguistas, hubo siempre y hay ahora también. Digamos, está bien, pero esa es la figura. Bueno, vamos a cambiarlo. No por eso tenés que destruir lo que es un nivel de protección, cuidado y de mejora en la calidad de vida. Vivienda, me olvidaba, vivienda también. Gremios donde... Sí, entró una mosca. Acá está, me la mandó el Tucu. Sí, totalmente. Bueno, y aquí viene el tercer punto, que es el político. ¿Qué significa el político? Hay una tensión fácil de 60, 70 años de cómo se distribuye la riqueza en Argentina, las tensiones que hay entre gobiernos, que los que llaman populistas o nacional y populares, gobiernos liberales, esas tensiones que existen, y esa idea de un sector de la sociedad de tener una movilidad social ascendente. Claro. Sos trabajador, un trabajador en relación de dependencia, un trabajador en relación de dependencia donde tenés un sindicato, donde tenés todo lo que yo antes te mencioné, pero a la vez aspiracional. Aspiracional en el sentido de la mejora de tu calidad de vida y de tus ingresos. Para eso, para mejorar tus ingresos, entra en tensión con el sector del capital. La reforma, con todo esto del disciplinamiento y la destrucción, la aspiración de destruir la organización gremial de los trabajadores, apunta a mejorar la tasa de ganancia de los empresarios. En un escenario de recesión, ¿no? Pero tratar de compensar un poco ese deterioro de la tasa de ganancia. Pero estructuralmente, si vos destruís la organización de los trabajadores y destruís de estos trabajadores en relación de dependencia, donde tienen una normativa que protege sus derechos, se debilita. Y entonces deja de disputar ese modelo de país. O sea, si se destruye la industria, si se destruyen las organizaciones sindicales, se destruye la organización de los trabajadores, bueno, ya está. El sendero para la construcción de ese país para pocos y que sea irreversible, necesitas esta reforma laboral. Es una cuestión estructural, no es más, lo de las vacaciones, todo lo que mencionábamos, de pérdida de derecho, es el instrumento precisamente para desarmar esa base política electoral que después va obviamente a las elecciones, y estos gobiernos que fracasan en construir un modelo sustentable en el sentido de incorporar a las mayorías y simplemente son negocios para unos pocos, bueno, pueda ser revertido, pueda ser desplazado. Y me parece que eso tiene la esencia de esta reforma laboral. Esto es un punto central para tratar de entenderlo y obviamente observarla críticamente, y quienes están en contra tratar de frenarla, porque si no es que avanza precisamente en estos tres frentes que yo mencionaba.
Lo que pasa es que no es una reforma laboral pensada por trabajadores o incorporando a los trabajadores para... es hecha por empresarios o por... Julián de Diego, ¿se acuerdan? El que redactó junto a Sturzenegger, que es el abogado de Rappi. Esta semana vi una entrevista y le preguntaron, ¿genera puesto de trabajo? No, esto no va a generar puesto de trabajo, va a ordenar. Entonces está pensado así. Esto que decía, no es alguien que, fui laburante, necesito tomarme las vacaciones con mi familia en verano porque los pibes no van a la escuela en verano. No, una vez cada 3 años. No está pensada para el trabajador, o sea, está pensada para el empresario. Todo es beneficio para los empresarios. Sí, cuando hablan de los trabajadores de las plataformas, al revés, le saca... No, terrible. No, lo que dijo, o sea, yo tuve miedo de que sea IA o que sea una fake news, la declaración de Patricia Bullrich diciendo que los que están en las aplicaciones quieren ser monotributistas, no quieren jefes. No, eso fue real, ¿no? Sí, fue real. No quieren jefes y que la que propone la reforma laboral es que tengan seguros por si se caen de las motos. Sí. Así, eso es lo que digo. Es una disociación con la realidad absoluta porque no ven como un último recurso el ser Uber, ser Rappi, ser lo que sea, ser pedido ya en una situación en la que está generada por el gobierno. No, como última situación, último recurso. Es el análisis vulgar sobre una situación dramática que se vive en el mercado laboral. Y en todo caso, para generar empatía, decir, sí, yo me ocupo de lo que pasa con el del Uber o el del Rappi. Digo Uber, Rappi, pero hay varias otras aplicaciones o plataformas. No digo que esté mal el seguro por si se caen de la moto. Lo que digo es que al revés, le tenés no que es dar una organización. Claro, no es un aspiracional el querer ser monotributista de esa manera. Lo terrible es que se instale como una verdad. Eso. Claro, bueno, yo creo que trabaja en ese discurso. Porque Trabaja además en eso. hay algunos sectores que les conviene instalar eso como verdad y entonces el son los gobierno mismos que lo repiten en los medios de comunicación. O sea, no solo el gobierno, sino muchas personas que trabajan en los medios de comunicación. Así es. El jueves que viene moviliza la CGT. Y dicen que se van a sumar varios más, como para que sea, porque si no salimos a la calle, es como jueves que viene moviliza la CGT y bueno, ahora se estaba leyendo que varias organizaciones más van a acompañar para que sea algo multitudinario, para que se sienta en la calle, porque... Bueno, y esto es definido en el Senado y en diputados, ¿no? Y me parece que ahí hay un elemento central de cómo intervenir sobre las decenas de borocotós que están en el peronismo y en otras fuerzas políticas que le puedan dar una mayoría para un proyecto de ley que es profundamente regresivo y antitrabajador.